Prueba de extensión para la articulación de cadera. En esta vamos a valorar si hay alguna afección en la articulación coxofemoral. La posición del paciente va a estar con las crestas ilíacas en la cara anterior apoyada sobre el borde de la mesa y este va a estar inclinado hacia la misma. La posición del fisioterapeuta va a estar posterior a él, sujetando sacro, fijándolo, y vamos a realizar una extensión con la presa sujeta en la cara anterior del muslo del miembro a valorar, y vamos a hacer una extensión. Si hay una limitación en el rango de movilidad de la extensión, se va a dar positiva para alguna afección en musculatura flexora de cadera. En la realización de esta prueba vamos a tener el paciente en posición, vamos a tener apoyada sobre las crestas ilíacas e inclinada sobre la mesa, y vamos a fijar sacro, que vamos a realizar una presa en la cara anterior del muslo y vamos a hacer una extensión. En este caso no hay ninguna limitación para el rango de movilidad y se da negativa la prueba. Prueba para contractura del músculo femoral. En esta vamos a valorar en específico al músculo recto anterior, del cual la posición del paciente va a estar en decúbito supino en la camilla, y se le va a pedir que esté al borde de la camilla dejando miembros inferiores colgando, o sea, la tibia y pies van a estar por fuera de la camilla, y el fisioterapeuta va a estar en bipedestación lateral al lado a observar. ¿Qué se le va a pedir? O el procedimiento de la prueba va a ser que le van a indicar al paciente que de forma activa realice una flexión de cadera y rodilla del miembro contralateral al miembro de evaluar, y lo va a sujetar con manos en la rodilla, esto haciendo la flexión de cadera y rodilla y sujetándola y fijándola con sus propias manos del paciente. El hallazgo va a ser que si al realizar esta prueba nosotros notamos que eleva el otro miembro que estamos evaluando, se va a dar positiva para alguna lesión, y hay que estar pendientes porque también puede presentar un dolor en la parte superior de la rótula. La realización de la prueba vamos a pedir al paciente. El paciente puede flexionar esta pierna y sostenerla con sus manos, por favor, fijándola, sosténganla con sus manos. Acérquela más al pecho. Bien, como se puede notar, hubo leve flexión del otro miembro que estamos valorando, y nos indica que hay un problema en la musculatura del recto anterior, del cual dice pudiendo hacer un acortamiento o alguna contractura que está limitando el movimiento y hace la compensación. ¿Siente dolor en la espalda? ¿No? Negativo para el dolor de espalda y para dolor en el nivel superior de la rótula. En la prueba de Anvil vamos a valorar igual la articulación coxofemoral, y en esta el paciente va a estar de cúbito supino sobre la camilla, miembros relajados, y la posición del fisioterapeuta va a estar lateral al miembro y la bipedestación lateral al miembro evaluar, y se le va a sostener con una presa tobillo, y con la otra mano vamos a hacer una percusión en calcáneo, esto haciendo o remarcando la presión, haciendo longitudinal hacia la articulación coxofemoral. Si presenta dolor en la cadera, se da para positiva la prueba. Si al hacer la percusión no hay síntomas de dolor, se da por negativa la prueba. Bien, en la realización de esta prueba vamos a tomar de una presa en sentido medial del tobillo, dejando libre lo que es el calcáneo, ya que ahí vamos a percutir. Vamos a hacer la percusión para que haga la presión longitudinal. Si se le pregunta al paciente si siente dolor en la percusión, no, me da un aviso. Si no, y ahorita yo le pregunto, ¿ok? Ok. ¿Sintió dolor? No. Vamos a corroborar una vez más. ¿Sintió dolor? No. No presenta dolor el paciente y se da negativa la prueba. Prueba de Galeazzi-Ellis. En esta vamos a ver la simetría de los miembros inferiores.
La posición del paciente va a estar en decúbito supino con flexión de cadera y rodilla, pero con la condición de que las plantas del pie estén en contacto sobre la camilla y rodillas juntas. La posición del fisioterapeuta va a ser en bipedestación lateral y a la altura de los pies en sentido craneal. Vamos a realizar una observación de la asimetría en las rodillas. Vamos a ver que las dos rodillas estén al mismo nivel. Si una de esas se encuentra por arriba y la otra por debajo, cualquiera de esas hay que ver la alteración que está afectando la simetría en los miembros inferiores. Estos pueden ser por un factor de luxación o fractura o alguna una asimetría en comparación de los músculos de cada miembro. Puede ser tanto en fémur como en tibia. En la realización de esta prueba vamos a pedir al paciente que esté en decúbito supino, con los pies apoyados sobre la camilla, flexionando rodilla y cadera. Nosotros vamos a estar en bipedestación y vamos a estar rodillas juntos, paciente, por favor. Y vamos a observar si hay alguna disimetría una asimetría en la altura de las rodillas, y se tiene que ver tanto en plano frontal como en plano lateral. En esta no se ve ninguna alteración y se da negativa la prueba. Prueba de Fabere para articulación coxofemoral. En esta vamos a valorar el estado del músculo psoas-ilíaco. La posición del paciente va a estar en decúbito supino, con cadera y rodilla flexionada, pero que el malleolo externo va a estar apoyado sobre la rodilla contralateral. La posición del paciente del fisioterapeuta va a estar lateral a él en bipedestación, de lado a valorar, y vamos a hacer una sujeción en las crestas ilíacas contralateral y sobre la rodilla flexionada. Vamos a hacer una presión, un estiramiento de esta, tratando de que la rodilla llegue a la altura de la camilla o toque esta. Si en la prueba no se da o hay alguna limitación en el movimiento, una restricción, se da positivo para alguna afección en el psoas ilíaco. Lo normal sería de que la rodilla alcance la altura de la rodilla contralateral o que pueda tocar la camilla, la rodilla flexionada. En la realización de esta prueba vamos a hacer que el paciente esté de decúbito supino y vamos a realizar. El paciente puede flexionar cadera y rodilla y apoyado sobre la rodilla. Tenemos ya el malleolo apoyado sobre la otra rodilla y dejamos caer el miembro. De aquí vamos a hacer la presa en la cresta ilíaca contralateral y presión en rodilla. Vamos a hacer la presión y vemos que hay alguna limitación en el movimiento o un acortamiento, se da positivo para alguna afección en el músculo del psoas ilíaco, ya que no alcanza el rango de movilidad y la rodilla no alcanza la altura de la otra rodilla y no contacta con la camilla, la rodilla flexionada. Bien, en la prueba de la rótula de la bailarina vamos a valorar el estado del líquido sinovial en la rodilla. En esta prueba el paciente va a estar en decúbito supino, en una posición neutra con piernas extendidas y brazos a los costados. La posición del fisioterapeuta va a estar lateral a él en bipedestación, del lado al que se va a valorar. En esta se va a hacer una prensa en lo que es en los polos superior e inferior de la rótula con dedos índice y pulgar. Vamos a hacer pequeñas movilizaciones y una presión en sentido caudal a la rótula. Si en esta vemos que presenta una resistencia al movimiento en las lateralizaciones o hay
hay un impedimento a la hora de hacer la presión, se va a dar por positiva la prueba para algún derrame articular en la rodilla. Pasando a la realización de esta prueba, vamos a tener el paciente en posición y nosotros nos vamos a poner lateral a él. Vamos a hacer la sujeción con pulgar e índice y hacemos las movilizaciones. Notemos que tenga resistencia normal y que no mantenga una exagerada y hacemos la presión. Y se da negativa esta prueba para este paciente ya que no presenta ninguna anomalía en el estado de la elasticidad de la rótula. En prueba de Wöhler-Crömer vamos a hacer una valoración a una posible lesión meniscal. El paciente va a estar en decúbito supino en posición neutra con miembros inferiores y superiores extendidos a los lados de la camilla. El fisioterapeuta va a estar del lado a valorar en bipedestación. Estos haciendo una sujeción en rodilla y en tobillo por parte interna. El procedimiento va a ser una presión forzando la rodilla en valgo y se va a extender y flexionar manteniendo la presión en valgo, al igual que hacer una forzar la rodilla en varo y flexionar y extender y flexionar la rodilla. Si nos presenta dolor en valgo indica lesión en menisco interno, y si nos da un índice de dolor en varo nos va a indicar lesión en menisco externo. Para la realización de esta prueba vamos a estar el paciente en decúbito supino, nosotros le vamos a poner al lado valorar y realizamos la presa en el lado medial o interno del tobillo y nos colocamos pulgar en la línea femorotibial del lado externo y demás dedos por debajo. Realizamos la presión en valgo, extendemos. ¿Presenta dolor? No. Negativo para lesión meniscal externo. Regresamos a la posición inicial. Ahora se forza hacia varo, se extiende. ¿Presenta dolor? No. También da negativa para lesión del menisco interno. Prueba de Peir. En esta vamos a hacer una valoración al estado de los meniscos. En esta, la posición del paciente va a estar en sedestación sobre la camilla o la mesa y con las piernas flexionadas, con caderas flexionadas y entrecruzadas, esto sentándose en la camilla con las piernas entrecruzadas. La posición del fisioterapeuta va a ser frontal a él en bipedestación, pero con presas en las rodillas, en las caras mediales de las rodillas. ¿Cómo se va a hacer la prueba? Vamos a hacer una presión caudal hacia estas, tratando de forzar la apertura de las piernas, forzando a la articulación de las rodillas. Esto, si aparece dolor en la zona media de las rodillas, vamos a dar por positivo para alguna indicación para una posible lesión en los meniscos, dependiendo del miembro lesionado. En la realización de esta prueba vamos a tener al paciente en posición, en flexión de cadera, rodillas, sentado con las piernas cruzadas, y nosotros vamos a hacer la presa en el lado medial. Hacemos la presión. ¿Presenta dolor, paciente? Vemos que no presenta dolor, indica negativo para una lesión meniscal en rodillas. En la prueba de crepitación o de crujido vamos a valorar
una condromalacia rotuliana. En esta, la posición del paciente va a estar en bipedestación y la posición del fisioterapeuta va a estar frontal a él o lateral, cerca de él, para hacer una observación y hacer que tenga un claro acercamiento hacia él, porque la prueba va a ser poco más auditiva. El procedimiento se le va a pedir al paciente que realice una flexión de una sentadilla, y se le pide que sea con la espalda recta. Va a flexionar cadera y rodillas manteniendo una posición de en cuclillas. El fisioterapeuta va a notar o va a observar la movilidad de esta, si presenta alguna molestia o incomodidad a la hora de realizar la prueba, y prestando atención si aparece un crujido, ya que si aparece un crujido nos va a indicar una posible lesión o un desgaste en la articulación que nos puede dar positivo para una condromalacia rotuliana. Para la realización de esta prueba vamos a hacer la prueba de crepitación. Vamos a realizarla que el paciente esté de pie y nosotros vamos a prestar atención y vamos a observar el movimiento y si presenta alguna crepitación. Procedemos a la orden. Paciente, usted va a hacer una sentadilla, espalda recta y mantenerse en cuclillas. Si siente dolor al momento de realizar la prueba, la detiene y me avisa. Realícela. ¿Le presenta dolor, molestia? No, hasta ahorita no. ¿De pie? Bien, no se escucha ningún crujido y no presenta molestia, se da negativa a la prueba. En la prueba de tracción y aprehensión de Apley vamos a realizar una valoración acerca de los meniscos, esto siendo un poco más orientativa. La posición del paciente va a estar en decúbito prono, con el miembro a valorar en flexión de rodilla a 90 grados. La posición del fisioterapeuta va a estar lateral al lado de evaluar, con una presa en fémur para fijación y una presa en calcáneo para hacer las rotaciones. El procedimiento, vamos a realizar una rotación interna y una rotación externa. Seguido de esto vamos a hacer, manteniendo ya sea la rotación externa o la rotación interna, vamos a realizar una presión sobre la rodilla. En esta, si al hacer las movilizaciones sin presión, nos va a indicar que si aparece dolor, nos va a indicar que es un proceso más ligamentoso o de articulación o lesión en cápsula. Y al hacer la presión nos va en rotación externa, nos indica en cuerno posterior del menisco interno o en el cuerno anterior del menisco externo. Esto por la ubicación al hacer la rotación y la presión. Si en rotación interna nos indica en cuerno posterior del menisco externo y del cuerno anterior del menisco interno. En la realización de esta prueba vamos a tener el paciente en decúbito prono, se hace la sujeción en fémur y se realiza la flexión de rodilla 90. En primera instancia podemos hacer simplemente las rotaciones. ¿Paciente presenta dolor? No. ¿Presenta dolor? No. Al no hacer negativa el movimiento, se descarta lesiones ligamentosas o de cápsula. Realizamos la fijación en fémur y la presión. ¿Presenta dolor? No. ¿Presenta dolor? No. Tampoco presenta dolor bajo presión, entonces indica negativa para prueba de alguna lesión meniscal. La prueba de Cabot. En esta vamos a hacer una valoración al estado del menisco externo. El paciente va a estar en decúbito supino y al miembro a valorar va a estar en flexión de rodilla y cadera, pero que el paciente tenga el malleolo externo apoyado sobre la rodilla contralateral.
La posición del fisioterapeuta va a estar del lado a evaluar en bipedestación, sujetando rodilla y con pulgar de la mano que está en rodilla, haciendo una presión, y en la presa en tobillo va a estar en la cara frontal y medial, ya que el procedimiento de esta prueba es hacer una presión en rodilla y mantener una resistencia en tobillo, porque al paciente se le indica que realice una extensión de este miembro iniciando de esta posición en la que se encuentra. Al realizarla, y si presenta dolor en la línea media de la rodilla, nos indica positivo para alguna lesión en el menisco externo. Para esa prueba vamos a requerir que el paciente esté en flexión de cadera, rodilla y apoyado sobre malleolo. Nosotros vamos a hacer la presión o una presa en rodilla y sobre todo en tobillo para ponerle la resistencia. Forzamos la rodilla y se le pide al paciente que haga la extensión. Puede regresar a su posición normal. Extienda. ¿Sintió dolor? No. Al no presentar dolor, da negativa la prueba y se descarta para menisco externo, una lesión para menisco externo. La prueba de abducción y aducción nos va a indicar una posible alteración, lesión en la estabilidad o en los ligamentos laterales de la rodilla. La posición del paciente va a estar en decúbito supino, en posición neutra, miembros inferiores y superiores extensos, con posición prueba de abducción y aducción. En esta vamos a hacer una valoración a la estabilidad lateral de la rodilla. La posición del paciente va a estar en decúbito supino y la posición del fisioterapeuta va a estar en el lado de evaluar en bipedestación. El procedimiento, vamos a realizar una elevación del miembro a evaluar y sujetando con los pulgares la línea media o la femorotibial, articulación femorotibial, y con los demás dedos vamos a la parte posterior de la rodilla. Y al evaluar, nosotros vamos a sujetar con el antebrazo y el tronco o el tórax, vamos a sujetar el pie, porque en la prueba vamos a forzar la rodilla en varo y en valgo. Esto, si nos indica dolor o algún bostezo anormal de la articulación de la rodilla, si es en valgo, nos indica alteración en el ligamento lateral interno, y si nos indica un bostezo anormal en varo, nos puede indicar en el ligamento lateral anterior, ligamento cruzado anterior, ligamento lateral externo y en tendón popliteo. En la realización de esta prueba vamos a tener al paciente igual en decúbito supino, y nosotros vamos a sujetar con las manos. Primero hacemos una presa en la línea femororotuliana, femorotibial, y vamos a sujetar el pie o la pantorrilla con el antebrazo y parte del tronco. Nosotros vamos a hacer ahora el esfuerzo en varo. Nos acomodamos, realizamos en varo, hacemos en valgo y no hay ningún bostezo anormal en la articulación de rodilla, por lo que da negativa la prueba para alguna lesión de los ligamentos contralaterales y ligamentos cruzados.
Prueba de Lachman anterior. En esta vamos a valorar el estado del ligamento cruzado anterior. La posición del paciente va a estar en decúbito supino con los miembros relajados, posición neutra, y la posición del fisioterapeuta va a estar bilateral al lado de explorar en bipedestación. Vamos a realizar en la prueba una sujeción en fémur y una sujeción en la parte posterior de la pantorrilla o de la tibia. Esto con el fin de fijar fémur, y vamos a hacer una tracción anterior de la rodilla, movilizando la tibia en sentido anterior. Si en este movimiento hay un desplazamiento exagerado de la rodilla, nos indica positivo para una lesión en el ligamento cruzado anterior. Para la realización de esta prueba vamos a tener al paciente de decúbito supino y vamos a sujetar, vamos a pedirle que haga una flexión manteniendo el talón o parte del pie apoyado sobre la camilla, para darnos una flexión de algunos grados para hacer la prueba. Vamos de unos 20-30 grados de flexión. Vamos a realizar una fijación en el fémur, la parte distal, y por la parte de arriba, y nosotros nos vamos a situar en la parte posterior de la tibia para realizar la tracción anterior. Realizamos la prueba. No hay un movimiento exagerado ni un bostezo anormal, no presenta alguna alteración en este movimiento. Hay que tener cuidado a fijar bien el fémur para que no dé falsos positivos. En esta prueba nos da negativa para alguna lesión del ligamento cruzado anterior. Prueba de Lachman posterior. En esta vamos a valorar el estado del ligamento cruzado posterior. El paciente va a estar en decúbito supino con miembros relajados, y nosotros vamos a estar, el fisioterapeuta va a estar del lado de evaluar, movilizando o elevando la rodilla a valorar, porque vamos a hacer la misma presa pero en cara anterior de la tibia, y vamos a realizar la presa en fémur en la parte posterior. Al realizar esta prueba vamos a tener que hacer una presión en sentido caudal o hacia la camilla de la rodilla, esto fijando fémur para que no dé falsos positivos. Vamos a realizar la presión, y si hay un bostezo o un movimiento anormal en esta prueba, se da positivo para alguna lesión en el ligamento cruzado posterior. Para la prueba del Lachman posterior vamos a realizar el paciente en decúbito supino. Igual realizamos una flexión de 30 o 20 grados de rodilla. La posición de las presas van a cambiar. Vamos a ponernos ahora vamos a situarnos por detrás de la rodilla, detrás del tercio distal del fémur, y nos vamos a posicionar ahora en la parte anterior de la tibia, ya que vamos a hacer un empuje en sentido caudal o hacia la camilla. Fijamos bien fémur y hacemos la tracción. Fijamos bien fémur para que no nos dé falsos positivos. En esta prueba no hay movimiento exagerado para la articulación, entonces se da negativa para alguna lesión del ligamento cruzado posterior. La prueba de Hudson va a valorar una afección en la plica suprarrotuliana. El paciente va a estar en decúbito supino sobre la camilla o mesa, y la posición del fisioterapeuta va a estar lateral y en bipedestación a él. Va a realizar una presa en tobillo en la parte interna del lado medial del malleolo, y realiza una presa en el tercio distal del fémur, haciendo una presión con pulgar e índice de la rótula hacia la meseta tibial.
Al realizar esta prueba vamos a hacer una rotación interna y una rotación externa, haciendo el procedimiento de flexión y extensión. Si presenta algún dolor o chasquido al realizar esta prueba, se indica positivo para una lesión en la pleca suprarreptiliana. Pasamos a la realización de la prueba. En esta prueba vamos a pedir al paciente que esté de cúbito supino. Nosotros vamos a poner el lateral al lado de explorar y realizamos la prueba. En la prueba vamos a hacer una presión en la rótula meniscal y partiendo de la parte en extensión realizamos rotaciones. ¿Presenta dolor? No. Pasamos a flexión. Hacemos la presión a la rótula. Rotación. ¿Presenta dolor? No. No presenta dolor, se da negativa la prueba para alguna lesión o afección en la pleca rotuliana, suprarrotuliana.